Buenas tardes, hoy vamos a ver las guerras médicas y no estamos hablando de esas médicas, estamos hablando de unas batallas que se dieron entre el Imperio Persa y los estados de la antigua Grecia. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fueron estas guerras? Pues hubo dos importantes. La primera fue en el 490 a.C. y la segunda tuvo lugar en el 480 a.C. Durante estas guerras médicas surgieron importantes batallas en estas dos, como son, por ejemplo, la batalla de las Termópilas o la batalla de Maratón. Vale, ahora vamos a ver por qué se produjeron estas guerras médicas. ¿Qué pasaba? El Imperio Persa era propietario de casi todo Asia. Y entonces fueron a invadir Jonia. Y entonces los que vivían aquí dijeron, no, tú no me invades a mí. Entonces llamaron a pedirle ayuda a los griegos. Entonces los de Atenas dijeron, venga, te ayudamos. Entonces sublevación de Jonia quiere decir que lucharon contra el ejército persa y consiguieron invadir Sardes, que era una ciudad importante para ellos, y la destruyeron, la quemaron, bueno, muerte. ¿Qué pasó aquí? Los persas, que tenían un pedazo de imperio, dijeron tú a mí, y entonces fueron a rebelarse contra las ciudades que habían ayudado a Jonia a que no fuese invadida. Por ejemplo, el Esponto, como tenemos aquí, Chipre y algunas ciudades más, y así volvieron a hacerse con el poder de Asia. Toda esta rebelión de los persas era llevada a cabo por Darío I. El rey persa Darío I, que lideraba a todo su ejército, le dio un ultimátum a las ciudades griegas, pidiéndoles tributos y todo eso. ¿Qué pasó? Que la mayoría de las ciudades de Grecia dijeron que sí, que no había ningún problema, excepto Atenas y Esparta. ¿Qué ocurrió? Que se desencadenó la primera guerra médica en el año 490 a.C. y se desató la batalla de Maratón. Fue una batalla que tuvo lugar en Maratón, en la llanura de Maratón. ¿Y qué pasó? Que los persas desembarcaron aquí, que iban en contra de los griegos. Entonces, porque se lo dijo Hipias. ¿Quién era Hipias? Hipias era un exiliado de Atenas y conocía muy bien el territorio. Entonces les dijo, ir ahí para empezar desde ahí el ataque. ¿Qué pasaba? Que los griegos conocían que iban a desembarcar en Maratón y ellos conocían muy bien el territorio y formaron un ataque que les pilló de improviso a los persas porque esperaban que ellos solo se defendieran y atacaron. ¿Y qué pasó? Que los persas terminaron huyendo. Además, el ejército persa estaba muy mal organizado y luchaban por luchar. O sea, eran gente que le había invadido sus pueblos y luchaba para un rey que a él ni fu ni fa. Entonces, pues los griegos que sí que luchaban por su patria, pues luchaban con mayor intensidad. Después de la muerte de Darío I, su hijo Jerjes asume el mando, y busca venganza, ya que la primera guerra médica la perdieron los persas. Leónidas. Oh, esposa mía, he de confesarte algo. Tengo que ir a luchar contra los persas. Lo entiendo. Lucha por nuestra patria. Lo haré. Como ya hemos dicho, Jerjes va hacia Grecia. ¿Y qué ocurre? Que los griegos ya saben más o menos por dónde van a ir esos ataques. Entonces, lo que intentan es retrasar el ataque persa. ¿Y cómo quieren hacer esto? Pues bien, el rey Leónidas lidera un ejército y quieren llevar esa batalla a las Termópilas. Las Termópilas es un paso muy estrecho donde pueden anular la caballería y, como vemos, por muchos persas que sean, no pueden atacar todos a la vez. Entonces ese ataque va a ser más igualado, o sea, serán fuerzas más igualadas. Esta batalla dura 2 días porque el ejército de Leónidas defendía muy bien. Dura 2 días, pero ¿qué ocurre? Que después de esos 2 días de la batalla tenemos aquí a Efialtes, que es un chivato, y lo que hace Efialtes es llevarse al rey Jerjes por otro lado, entrar por la retaguardia, y entonces aquí es donde pillan al ejército de Leónidas. ¿Qué ocurre? Todas las tropas aliadas, por ejemplo los focidios, que estaban por aquí defendiendo también al ejército de Leónidas, huyen.
Con lo cual, estos se van, mueren y desaparecen. ¿Qué ocurre ahora después de la batalla? Pues que el ejército de Jerjes consigue entrar a Grecia y arrasar con todas las ciudades que ve a su paso con su venganza. Nos encontramos en la batalla de Salamina, que se produce en el 480 a.C. Esta batalla, los griegos sabían que su victoria pasaba por llevárselos al mar. ¿Por qué? Porque las construcciones navales que había hecho Temístocles podían conseguir que los griegos vencieran esta batalla. ¿Qué hicieron los atenienses? Intentaron llevar al ejército persa hasta el estrecho entre la isla Salamina y la isla Pistaba. ¿Por qué hicieron esto? Porque los barcos que llevaban los persas eran muy grandes, muy voluminosos, y para maniobrar lo tenían muy difícil. Sin embargo, los barcos griegos eran mucho más pequeños y a la hora de maniobrar por este estrecho, que como veis es muy pequeño, pues les resultaba mucho más sencillo. ¿Qué pasó entonces? Que los griegos fueron hacia la isla Pistaba, que es donde habían desembarcado el ejército persa, y consiguieron derrotarlos. Los persas que quedaron se fueron hacia Asia otra vez, se replegaron hacia su imperio. Después de la batalla de Salamina y la batalla de Platea, que es un poquito parecida a la de Salamina, que también ganaban los griegos se consagran como los números 1, son los vencedores, y el ejército griego se dirige hacia Asia a ir a por los persas. Consigue vencer al ejército persa y entonces se produce el fin de las guerras médicas. ¿Qué pasó entonces? Que los griegos impusieron unas obligaciones a los persas y entre ellas estaba desistir la conquista persa, es decir, los persas ya no podían intentar otra vez volver a conquistar Grecia, no navegar por el mar Egeo y sí podían comerciar con las colonias griegas que se situaban en Asia.